Saludos hermanos y hermanas, un gusto una vez más estar con ustedes aquí y continuar compartiendo estos estudios bíblicos virtuales, en los cuales pues esperamos estar siendo medio de edificación, de consuelo y de respaldo para su vida espiritual. Estamos estudiando Segunda de Pedro. Recordemos que el día de ayer estuvimos pues analizando el versículo 16, en el cual pues estuvimos viendo cómo Pedro va introduciendo un tema, el principal tema que tiene en mente en esta carta, y es contrarrestar los engaños de los falsos maestros. No vamos a empezar todavía a analizar tan en detalle a quiénes se refería con esos falsos maestros como tal, porque este tema lo va a desarrollar más en detalle, en profundidad, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2. Lo que estamos viendo es cómo Pedro pues tiene interés de que ellos recuerden que su interés es recordarles que tengan presente, que tengan siempre el recuerdo de las enseñanzas que él les ha dado, que son enseñanzas reales, verídicas, que vienen de alguien que no se las inventa, sino que son cosas que ellos dan testimonio de primera mano. Es importante también pensar como un agregado a esta idea de que, pues Pedro lo escribe porque, bueno, para nosotros el tema de falsos maestros hoy típicamente lo relacionamos con, bueno, predicadores que enseñan ciertas eh, posturas que recalcan o enfatizan ciertas áreas que pues evidentemente tienen que ver con intereses personales, ¿verdad? Pero si lo hablamos más contextualmente, a lo que Pedro se refiere en su momento, estamos hablando de que es el inicio del cristianismo. Entonces, los falsos maestros tienen que ver con personas que utilizan el contexto cultural, en este caso la gran influencia griega, la gran cantidad de fábulas, de mitos, de leyendas, y que las mezclan con el Evangelio para pues enseñar otras cosas que son diferentes a la enseñanza original de los apóstoles, que fue transmitida de lo que recibieron de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que el testimonio de primera mano de Pedro tiene importancia, porque pues él les está diciendo, lo que yo les hablo, yo soy testigo de ello. Y como mencionábamos ayer, son cosas de las cuales ellos están dispuestos a dar incluso la vida. O sea, estamos hablando de un tiempo en que el testimonio personal tenía mucho peso. La palabra de alguien tenía importancia. No es como ahora que eso de que se lo juro, ya uno no lo cree mucho, ¿verdad? En aquel tiempo sí, porque no estaba tan acostumbrado como hoy, de que todo tiene que estar escrito, que tiene que estar firmado y que tiene que haber toda una verificación científica. No, en aquel tiempo el testimonio tenía mucho peso. Por eso es que el evangelio se expandió cuando ni siquiera había Biblias, porque era el testimonio personal de los creyentes el que convencía a los demás. Así que por eso Pedro recalca esto de que su testimonio, él habiendo visto con sus propios ojos la majestad, él asegura que lo que les está diciendo es cierto y por eso ellos tienen que creerle, de que él no está enseñando fábulas artificiosas. Está hablando de algo que da testimonio no solo él, sino los otros discípulos. También adelantábamos de que él se refiere ahora, y es lo que vamos a ver hoy, a un evento en especial que es como quizás es el primero que se le venía a él a la mente cada vez que se refería a la gloria de Jesús, a la gloria y el poder de Jesús. Y es la transfiguración. Ahorita vamos a entrar en eso. Una última frase que nos quedó ayer de analizar, pero que pues justamente está relacionada con lo que sigue en el siguiente versículo, es cuando dice, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos.
Dice aquí en este comentario que originalmente significaba observadores generales o espectadores, pero con los años su significado evolucionó. Y dice, comentario de William Barclay, dice, en el uso del griego de los días de Pedro, este era un término técnico. Hablando de las religiones mistéricas, o sea, de misterios, de mitos, de leyendas, estas religiones habían, trataban o hablaban de dramas de pasión, en los que se representaba la historia de un Dios que había vivido, sufrido, muerto y resucitado para nunca más volver a morir. O sea que parte de esas mitologías griegas y parte de esas teorías hablan de esos dramas, ¿verdad? De, efectivamente también hablaban de dioses que morían, que resucitaban. Y hablan de que el adorador de esos dioses se le permitía estar presente en el drama de esa pasión, o sea, ese proceso de que el dios moría y resucitaba. Y se le ofrecía la experiencia de identificarse con el dios que moría y resucitaba, solamente después de un largo curso de instrucción y preparación. Entonces, cuando llegaba a ese punto, era un iniciado. Y la palabra que se utilizaba para describir a ese iniciado, a ese que eh, por la formación que había recibido era un testigo presencial de lo que había vivido ese Dios, era epoptes. Y epoptes es justamente la palabra que aquí se utiliza. ¿Lo ven? De hecho, aquí está la forma que se dice en español. Epoptes. Testigo ocular, testigo de primera mano, testigo presencial. ¿Verdad? Esa es la forma de interpretarlo en nuestros días, pero tiene ese trasfondo cultural en el griego, en la cultura griega. Alguien que había sido testigo ocular de los dioses, de lo que había pasado en ese drama con esos dioses. Entonces es muy interesante porque vean que Pedro, a pesar de que pues era judío de nacimiento, ¿verdad? Formado en la cultura judía en Israel, pero en este punto él hace un juego de figuras, posiblemente considerando que su audiencia es predominantemente griega, predominantemente eh, gentil de influencia griega. Y ellos, pues, están acostumbrados a asimilar fábulas artificiosas, o sea, eh, enseñanzas de los falsos maestros que son inventos, pero que tienen cierto grado de verdad. Entonces, jugando con esa figura de los que se inventan estas cosas, él dice, bueno, ustedes que hablan de que hay, o más bien ustedes que conocen a aquellos que dicen que dan testimonio, que son testigos oculares de los eventos de sus dioses. Bueno, resulta que yo sí soy testigo ocular de primera mano del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diciéndolo de otra manera, que no es el caso porque no vemos que Pedro lo está haciendo en términos como de regaño. Si fuera, por ejemplo, el contexto, no sé, de los corintios, ¿qué diría Pablo? Pablo les diría, bueno, vean, ustedes le creen a esos que dan testimonio, de que dicen que ellos puedan dar testimonio, que son testigos oculares de los dioses, porque ellos alcanzaron ese grado de, de iniciación, porque ellos se merecieron ese ser testigos de los dioses y sin embargo no tienen pruebas, no lo pueden comprobar y posiblemente no van a morir por eso porque saben que es una mentira. Bueno, yo sí soy testigo ocular de ello, no de los falsos dioses, sino del verdadero Dios, de Jesús, de su venida y su venida en poder.
Yo con mis propios ojos vi su majestad. Y de esto doy testimonio no solo yo, sino los demás que estuvieron presentes ahí. Se comprende un poquito más, ¿verdad? Pedro les dice, hablando de aquellos que dicen haber sido testigos oculares de los dioses, yo y mis compañeros sí fuimos testigos oculares de su majestad. Y bueno, ¿a qué se refiere? O más bien, ¿en qué evento en especial destaca Pedro que haya ocurrido esto? Es lo que describe el versículo 17, 17 y 18. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vayamos entonces a ver el evento como tal. ¿A cuál evento se está refiriendo Pedro? Mateo capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Nos dice así. Vamos a leerlo en una Reina Valera contemporánea para leerlo más fluido. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y su hermano Juan. ¿Quiénes fueron los testigos de esto? Bueno, ahí lo dice. Pedro, Jacobo y Juan. Fue algo que los otros 9 discípulos no atestiguaron. Los llevó a un monte alto. Vean el monte. Ahorita él mencionó monte, ¿verdad? Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo, pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Ahí está el evento. Hay un detalle aquí que quiero destacar en este mismo relato, pero la forma en que lo describe, creo que es Lucas. Vamos a ver. Sí, en Lucas, en este caso, porque, bueno, el énfasis de ahorita es de Pedro, ¿verdad? Pedro como el que dio testimonio, ¿verdad? Este detalle, cuando Pedro le dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, dice Lucas, no sabiendo lo que decía. Y bueno, pensemos, primero que nada, están viviendo una experiencia incomparable. No sé, podría encontrar una similitud con, con la experiencia de Moisés ahí en Éxodo 33 cuando dice que él le pidió a Dios que le permitiera ver su gloria y Dios le dice, bueno, no puedes ver mi rostro porque morirías. Y dice que Dios lo ocultó detrás de una roca, en una cueva, y de ahí dice que, por lo menos la forma como lo interpreta, como lo dice ahí el relato, de que Moisés vio las espaldas de Dios. O sea, algo vio él de la gloria de Dios. Bueno, quizás algo similar en lo que experimentaron Pedro y compañía en ese momento. Pero pensemos, o sea, ¿quién de nosotros va a saber siquiera qué decir o qué hacer en ese instante? Más bien yo digo que Pedro pues actuó como siempre, como era tan impulsivo,
eh, por lo menos habló y dijo lo primero que se le vino a la mente, que pues era su costumbre, ¿verdad? Y le dice, hagamos tres enramadas. O sea, él pensaba en extender esa experiencia que estaban teniendo ahí, porque una enramada es como decir un techo ahí hecho con ramas para quedarse todo el tiempo posible ahí siendo espectador de lo que está pasando. Y no creo que a nosotros tampoco no se nos viniera eso a la cabeza, ¿verdad? Tener esa experiencia indefinidamente, estar contemplando la gloria de Jesús hasta tal punto que la estaban viendo ahí, ¿verdad? Como lo describe el relato, de que empieza, aquí en Lucas dice, rodeado de gloria. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, pues bueno, más bien dijo mucho, ¿verdad? En una circunstancia como esa. No sabía lo que decía, no sabía, digamos, de qué se trataba el asunto. Y después de ello es cuando escuchan la voz desde la nube, dice, desde el cielo. Este es mi hijo amado, a él oíd. Algo similar ocurrió en el bautismo de Jesús también, ¿recuerdan? Cuando él sale de las aguas, también se escucha esa misma voz. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, esto es como el primer recuerdo que tiene Pedro y es lo primero en lo que él piensa de una experiencia que él puede dar total certeza de que es real. No es un invento, no es una fábula, no es un mito, es una realidad. Él, Jacobo y Juan lo vieron de primera mano y tan real que, como vimos, él estaba dispuesto a extender la experiencia. Entonces a eso es que se refiere en este relato, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pedro notó o cómo? Porque el relato que leímos lo escriben Mateo, Lucas, Marcos también, desde lo que ellos escribieron, ¿verdad? Pero ¿cómo interpretó Pedro ese momento? Bueno, primero, en ese momento él notó que Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. Luego, para él esa voz fue enviada desde la magnífica gloria. O sea, imagínense l- como el impacto que tenía Pedro de esa experiencia. Él no lo dice como de que escuchó una nube, una voz en la nube, no, él ve toda la escena como de una magnífica gloria, que viene una voz que dice, ¿verdad? Esta frase es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz del cielo, enviada del cielo. Ven, testimonio de primera mano. No fue solo lo que vieron, fue lo que escucharon ahí. Y vean que una vez más, lo bueno de Pedro es que él no es egoísta, él no se atribuye la experiencia únicamente a él. Él recuerda que también sus otros compañeros estaban ahí, también escucharon esa voz. De manera que lo que él está diciendo y lo que él les cuenta en cuanto a Jesús y su poder no es un invento, es algo que otras dos personas pueden dar testimonio. Y por lo menos desde lo que dice la ley judía, ¿verdad? La ley de Moisés, decía que en boca de dos o tres testigos se resolverá todo conflicto. O sea que el testimonio de dos o tres personas es suficiente para confirmar que algo es real. Y eso es lo que Pedro aquí también está enfatizando, que definitivamente es algo que no es un invento. Ellos jamás pueden creer o ponerlo a la altura de las fábulas artificiosas de los falsos maestros, porque lo que él les habla viene directamente del testimonio, de lo que él recibió, de lo que a él se le instruyó.
Agreguemos algunas ideas aquí. La palabra majestad también se puede traducir como esplendor, grandeza, magnificencia. Se usa en otras partes del Nuevo Testamento para identificar la grandeza de Dios. En ese hecho especial, en la transfiguración que acabamos de leer, en que Dios Padre estaba presente, Cristo recibió de él honra, que tiene que ver con un estado exaltado, y también recibió gloria, que literalmente la palabra griega doxa puede ser un radiante esplendor. Entonces, honra otorga a Jesús el más exaltado respeto y reconocimiento, y gloria le confiere brillantez divina sin igual. Entonces, la combinación de honra y gloria que dice Pedro, que fue lo que Dios Padre le dio a Jesús, exalta a Jesús y lo coloca al nivel divino, a la esfera celestial. Por eso es que esta es una experiencia que sin duda Pedro tuvo presente para toda su vida. Aún ahora que él sabe que está cerca su muerte, a pesar de los años que han pasado, él tiene muy fresca la imagen, porque es una manifestación gloriosa, una manifestación divina en la cual Dios exalta a Jesús. De manera que si quedaba alguna clase de duda de la divinidad de Jesús, pues ese evento lo vino a confirmar. Cuando dice que desde la magnífica gloria, dice que Dios Padre habló desde la magnífica gloria, eh, dice que es una voz audible, cuando él dice que es la voz que escucharon, dice también que, bueno, lo más probable en cuanto al monte, cuando dice el monte santo, noten que ninguno de los dos menciona el nombre del monte, ni el relato de los evangelios, ni el relato de Pedro. Se cree que esto pudo haber ocurrido en el monte Hermón, que era la montaña más alta del territorio de Israel y que estaba muy cerca de Cesarea de Filipo, que fue donde justamente Pedro había hecho su confesión de de Jesús, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Entonces ahí fue donde Pedro, Jacobo y Juan vieron la nube de la gloria divina alrededor de ellos y oyeron la voz. Dice, en una declaración concisa, Dios declaró una relación con Cristo tanto de naturaleza divina como de amor divino. O sea, el vínculo perfecto de amor y santidad dentro de la divinidad. Y también declaró su total satisfacción con lo que Jesús dijo e hizo. Y como conclusión de estos versículos dice, no existe razón alguna para que los lectores de Pedro de aquel entonces o de ahora, o sea, nosotros, pongamos nuestra fe en las falsas enseñanzas y los falsos maestros que niegan el poder y la venida de nuestro Señor Jesús. Ninguno de esos maestros que niegan o de alguna manera distorsionan el mensaje del poder de Jesús, de su divinidad, de su gloria y majestad, ninguno de ellos estuvo presentes en ese momento. Pedro sí fue testigo presencial de la majestad de Jesús, porque ellos incluso vieron a Moisés y a Elías afirmando a Cristo. Pero más allá de eso, oyeron a Dios mismo honrar a su Hijo. Así que por eso es que Pedro tiene toda libertad, tiene toda potestad en este caso para afirmar que lo que él les dice es una completa certeza.
porque él fue testigo de primera mano de estas cosas. Así que esta es la fuente por la cual sus lectores pueden estar seguros de que eso es confiable, de que eso es real, de lo que él les está escribiendo y que asume esa responsabilidad tan a pecho, es porque él sabe que es realidad, es la verdadera realidad, él la vivió de primera mano. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya que los siguientes versículos pues nos hablan, siguen de alguna forma eh, este tema, ¿verdad? De cómo saber lo que viene efectivamente de Dios, lo que es confiable, lo que no son mitos ni son leyendas, sino que es la palabra misma de Dios. Entonces, esos versículos que siguen esta idea, pero va a agregar otro elemento, que es el de la palabra profética. Pero como dije, vamos a verla en la próxima ocasión. Oremos. Padre, una vez más ante ti agradecidos porque por un lado, tenemos el privilegio de poder dirigirnos a ti con confianza, a pesar de nuestra indignidad, pero tú nos has hecho presentables ante ti. Y también agradecerte por la palabra en la cual reflexionamos. Gracias por el testimonio que has dejado a lo largo de los siglos por medio de Pedro y todos los demás autores de la Escritura, con lo cual nosotros también podemos estar seguros de que, pues, esta es la enseñanza confiable que viene de ti. Gracias, te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto en este tiempo con ustedes. Nos vemos la próxima y bendiciones para ustedes y para todos los que les rodean.